Ya. Demasiado ñoño. ¿Hasta aquí todo bien? Demasiado ñoño. Sí. ¿Hasta aquí todo bien? Ya. ¿Sí? Ok. Fíjense lo siguiente. Miren, voy a tener una línea. Cuando vamos a terminar, y después Jorge va a hacer partir con ella. ¿Ya? Voy a terminar. ¿Ya? Y acá voy a dejar activo en verde. Y voy a fijar acá abajito activo en negro. Ok. Y les voy a proponer lo siguiente. Todos estos activos que están en verde tienen beta mayor que 1. Y todos los activos que están en negra tienen beta menor que 1. ¿Lo ven? Sí. ¿Lo ven? Sí. Perfecto, ¿no? Porque si estoy de aquí para arriba, si quiero igualar el retorno de este activo, tengo que ponerme la línea aquí, ¿no? Y eso es endeudarme en RF para invertir más del 100% en RF, ¿no? Esto beta tiene que ser mayor que 1. En cambio acá, para replicar el retorno de este, tengo que estar acá. Pero no tendría que los puntos deberían estar al otro lado de la línea en vez de abajo de la curva. Es que no pueden estar al otro lado porque se han metido en una alianza, ¿no? Por eso. La frontera de posibilidades. Pero es que el beta entonces no cambia. El beta si es la pendiente no va a cambiar si está abajo de la línea. Va a bajar siempre. Y si yo trazo una línea desde el RF hacia cualquier punto verde que usted mencionó, el beta, que es como la pendiente, va a bajar. Nada que ver. Nadie va a trazar una línea entre RF y ningún punto verde ni negro. Todo traza línea entre RF y M. El beta te da la proporción, el beta de cada activo te da la proporción que tiene que invertir en el portfolio M para replicar su retorno. Entonces, si quiero replicar el retorno de este activo, ¿verdad? Me voy a ubicar en este punto de la capital market line, ¿no? Sí. Y el beta mayor que 1. Si quiero replicar el retorno de este activo, miren para acá. No, entonces no entendí. Miren para acá. Si quiero replicar el retorno de este activo, ¿dónde me tengo que poner? Aquí, ¿o no? Y ese es un beta menor que 1. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí. Es Renato, ¿qué te perdiste? que entendía que era como la CAPM era lineal, y si el beta estaba acompañando al mercado, como teníamos un RF base, como que al fin y al cabo como que el beta era la pendiente de esa recta, ¿no? El beta nunca ha sido la pendiente de la capital market line. Ya. ¿Cuál es la pendiente de la capital market line? La razón de Cambio. Xavi. Gracias, observante. Es la razón de Xavi. Ah, ya, entonces aprendí todo. No. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Lo entienden todos? Sí. No, pero lo voy a entender. Te lo explico nuevo. Sí, es que al final ahora no estoy entendiendo tanto cómo funciona el beta. El beta no es la pendiente de la capital market Ya, line. entonces ya lo entendí. ¿Sí? El beta simplemente es esto. Lo que Evidentemente. pasa es que si tú tienes la security market line, cuando tienes mu contra beta, ni siquiera. Cuando tienes mu contra beta, la pendiente de la security market line es el precio del mercado, no siquiera, ¿no? Ya, no, pero entonces ese beta, ¿por qué viene dado entonces? Es la covariancia de retorno del activo con retorno del Covariancia. portfolio del mercado. La covariancia. Ya, sí. Ahora sí. Y ¿Todo ahora bien, no? por fin que están arriba de esa línea. ¿Todo clarito? Sí. Ahora, Lo que pasa es que cuando hizo un gráfico anterior y trazó el portafolio de mercado arriba y el activo X abajo, tiró una recta al medio,
que dijo que era la pendiente de esa recta era el beta. Eso dijo. Ah, pero que eso es el retorno del activo contra el retorno del mercado. Por eso, yo Claro, creo que y ahí ahí está me quedé con la... esa Eso es sensación. sigma, no el retorno del mercado. No O sea, sé. el retorno del activo contra el sigma, o sea, es mu sigma, no retorno contra retorno. ¿Y eso es música? No. Ah, ¿Y ese es Pero el otro era retorno contra Pero el otro era retorno El contra otro retorno. retorno Sí. contra retorno. Ya. ok. eso era un scatterplot. Ya, ahora sí. Ahí está la Y ahí me conclusión. quedé con esa sensación de que Ok. eso era el beta. ¿Qué le parece? Es muy entretenido, ¿verdad? Sí. Sí, porque facilita la toma de decisiones. Qué bueno que le gusta. Ok, A mí me gustó. muy bien. No, Ya, ¿qué? Jorge. Vamos. ¿Quieren que le haga un slide igual de esto o no? Sí, definitivamente. Quizá no sé si no es, o a lo mejor un resumen, un punto, tal vez, para que no se complique haciendo eso. No, si lo voy a hacer, o sea, si voy a tener algo, voy a juntar cosas que tengo. Le sirve para futuro. Ah, Que si lo tiene como slide, le sirve a futuro. sí. Y verdad, me entiendes mejor cuando lo escribo, cuando lo. Yo entendí mejor ahora que cuando lo está escribiendo que cuando presenta el slide. Ok. Vamos a ir combinando entonces. Ok. Entonces, ¿qué les parece que recuperemos una clase el próximo viernes? Espérense que se pueda. ¿El viernes cuánto? 5. ¿Online, profe? Ya llegar un zapatazo. Me carga la clase online. Me carga. Claro, A mí también. Hermosa. No, también sí. A veces El pues, próximo viernes va a estar volando y va a estar acá. volando, profe. Hola. Ok. Igual tiene que ser antes, mejor antes que después, porque si metemos clases extra, y usted dijo 2 en algún momento, cerca de la prueba, eso sí que va a ser nefasto. Sí, no. Y la próxima semana estamos como. Sí. Viernes 12. Va a estar volando y va a estar acá. Los lunes tienen clase, Todas las Sí, los martes, también, los miércoles, también, los jueves. también. Sí, que son súper amarrados ustedes. Los admiro caleta, porque yo después de la pega uno quiere llegar a tirarme la cama. Profe, hagan el 5 nomás porque el 12 tengo un simulador. Así que no. Se la grabamos en él. Sí, sí, Es que igual la línea graba, así que- metiendo ahí. ¿Por qué me parece 5 de mayo? ¿5 de mayo? De mayo. De mayo, sepa. No, pero ¿por qué me suena a 5 de mayo? Los gringos tienen algo 5 de mayo. México, sí. Pero los gringos, no los mexicanos. O sea, los mexicanos, 5 de mayo. Sí. Es el día de México, ¿verdad? Sí. No, como el Día de México. No, México Eh, también como nosotros. el no, 19 de es septiembre. El 15 es el de México. Pero los 5 gringos, de mayo pasa algo. los gringos celebran como el día de los mexicanos el 5 de mayo. Ah, Y Sí, es una cuestión gringa, ¿no? Sí, Contra la invasión Aprendiste, ¿ah? Como- ¿Se dieron vacaciones? francesa. francesa. Porque te lo dicen así como 5 de mayo. Y uno, esa es la noción que tengo de la unión, como 5 de mayo. 5 de mayo. Con todo el acento. 5 Ya, de sí, mayo. voy a estar en mi oficina, voy a estar en mi oficina. La vuelta. Por si quieren ir a preguntarme algo después de la clase con Jorge. Claro. Ah, ya. Lo mandé en el grupo. ¿Van a ir a preguntarme algo? O sea, si no me voy me quedo. ¿Qué? No, no, profesor. No, pero aparte no. ¿Tienen dudas como de la guía algo que voy a preguntarme o no? No subió guía nueva. Profe, ¿A le qué? mandé un No correo. ha subido guía nueva. ¿Cuándo me correo? Antes de ayer. Me llegaba un correo. Al Gmail. No tengo correo. ¿Puedo ver tú? Cristian Bravo. Ya, Yo voy a doy revisar. fe porque pidió el correo por Sí, todas por partes. favor. Que todo. Estoy pidiendo cerrando el acceso al drive. Ah, ya. Todas las personas que me piden Excel Drive por alguna institución se van al spam. En serio. Lo tengo todo en spam. Ah, Todo yo lo también. profesor Excel. Ahora, y nunca lo doy. Porque digo, ¿para quién necesita el Excel Drive si les mandé el link?
Sí, pues. Lo que pasa es que que estaba está habilitado. Me sale pida, el administrador tiene que darte acceso. Sí, a mí también me pasó. Yo podía entrar Pero al sí. Drive y de un día para otro, ¿Y como que no me dejó volver a entrar. Pide Por el link que te mandé. Como No, sí, ahora sí. autorización del... Ahora yo entré, pero ese era el problema. Ya, voy a ir al spam. Por favor. Y voy a Revisar lo que utilizar. empieza por- Ahora, profe, sobre la misma, si vamos a recuperar clase un día viernes, ¿nos puede comunicar la sala? 5 de mayo. Sí, 5 de mayo. Bastante. Pero la sala. Porque Ah. puede ser que haya otra sala para que nos mande un correo. Voy a pedir. Eso. Voy a pedir. ¿Ya? Pues igual tenemos clase el próximo miércoles. Sí. Sí. Entonces ahí le voy a. Ahí nos confirma. confirmo la sala. Y si no tengo sala, Lo hacemos me online. acuerdo va a venir el próximo jueves. Que lo más probable que pase. ¿Ya? Ujú. Ok. Chao. ¿Y si Chao, nos chao. quedamos- ¿Y si nos quedamos un Estén día? bien. Igualmente. Un miércoles está muy tarde. Olvídalo. Ah. Van a sacrificar un viernes. ¿Y nos quedamos el miércoles hasta la tarde? Hasta Y si aquí. la clase termina a 9:30. O sea, que vayas de a pocos. Como cuando tú, en vez de terminar a las 9:30, que empiecen a terminar a las 10. O sea, mi primera clase el día viernes, el día miércoles es a las 8:15 de la mañana. ¿Te traemos comida? Más chocolate. Hacemos la clase con cerveza. No, No comida. quiero, no quiero. Comida para comer. Ya si es un día. Muy pesado. Sí, estoy viejo. No. Para comprar tarifa y usted se compra el chaleco personal. Sí, pues. Sí, no tenemos color. Ya. Chao. Chao, que estén bien. Bueno, gracias. Chao. Chao, Jorge. Ya, ¿cómo están? Bien, bien. Bien. ¿Vieron la cápsula de introducción? Sí. No. Estábamos en eso. Ya, ¿cuántos no? Yo no. Me da lo mismo en verdad si no la ven, pero necesito saber que no la ven. No me Yo no la digas. vi. Yo no. Cápsula que no la vio. ¿La VR? Sí. Hoy día me Necesito enteré la que gente que tiene existía. un computador se sienta al lado de gente que está en un computador, como por si quieren ir viendo, porque es más fácil que vayan viendo el código así, igual lo voy mostrando acá. Pero vamos a partir de cero, ya como que no supieran nada, porque siempre debe ser más fácil. Ya. Desde la instalación. No, la instalación la vamos a ver porque está en la cápsula al principio. Se puede usar en la nube, así que por ahora lo vamos a usar en la nube, si no, no vamos a ver. ¿Cuál es la Anterior de mi clase, pero no hay medio. R online? 9:45. Sí. R clave. Sí, entonces para usar, ¿ven bien o necesitan las capas y las? No, está bien. No, está bien. Ya, para usar R en la nube tienen que ir a RStudio Cloud. R Para clave. usar R en la nube tienen que ir a RStudio Cloud. Y les va a pedir que se loguen. ¿Cierto? Y es más fácil loguearse con un correo Gmail que si crean una cuenta. Ujú. A mí me dijo una cosa rara. You are loaded into post. Y les va a salir eso, Eso. como a dónde quieren ir. Ya, No, mira, ya. no mando aquí. Ya teníais Google inicial. Ya. Como si era Post-it Cloud. Post-it clave. Que R ahora se llama Post-it, por eso sale como Post-it. Pero no. Ah. ¿Qué extensiones había que instalar? No me acuerdo. Packages. Digito, Parece. algo como Teddy Bear. Teddy Era algo muy similar. Ok. Lo voy a buscar. Ya, cuando te salga esto, probablemente a los que no hayan usado nunca la nube les va a salir vacío. Sí. Entonces, para ir a un nuevo proyecto tienen que ir a New Project. Ahí está el punto packet. Tediverse. Tidyverse. Está ahí cerca, ¿sí? ¿New Project qué más? Y primero, como New tienes, RStudio. todos tienen sus notas, ¿cierto? No se me fue nadie en la lista. Lo primero es que arriba le pueden poner título, es importante que le pongan porque así después lo tienen más fácil de identificar. Se le voy a poner ya, y van a ver tres pantallitas, ¿cierto?
la idea es que agreguen la cuarta al tiro, ¿Dónde se pone el título? que acá arriba. Sale Ah, ya, entonces ya. como, sí. Debe hacer un poco zoom al tiro como para la gente que está atrás, pero la idea es que abran la cuarta pantalla que es ir a File, la primera opción dice New File y RSP, ¿sí? Y les va a abrir una cuarta pantalla. New file, ya. Eso es. El data parece. Va, acá. Install packages, trailers. ggplot 2. No le digo al nombre. No sé si es mejor ahí. Sí, se llama grande. Entonces, ¿cierto? Tienen 4 pantallas, 1, 2, 3 y 4. Ya, ahí siempre están las delimitaciones como por esa barrita gris. Entonces, la primera pantalla que tienen acá es el script. Ya, esto es como un cuaderno, común y corriente. Acá anotan todo su código y salvo que no lo ejecuten, no va a hacer nada. Ya, solamente para anotar instrucciones. La segunda parte, que es la de abajo, la consola, es para ir probando cosas, como para ir probando operaciones básicas o códigos que quieran ir viendo que van haciendo. Y todo lo que pase del script, o sea, cada código que vayan ejecutando acá, van a ver que se ejecuta acá. La interfaz que está detrás ejecutando todo el código. Después tienen la tercera pantalla que está acá, que es el environment. Y cada vez que creen variables dentro del script, se van a almacenar acá. O sea que después le pueden usar en cualquier parte del código, ya sea la línea 150, 260, etc. Y en la parte final, ¿cierto? Que es la que está acá, van a ver los archivos, van a ver los paquetes que vayamos, los gráficos que vayamos haciendo, y la ayuda, que la ayuda es súper útil cuando no saben qué hace cada función. ¿Sí? Igual les voy a enseñar a buscar en internet porque es más que saberse el código de memoria, es importante que sepan cómo buscar en internet. Porque nadie se sabe todo de memoria. Ya, entonces, lo primero, algunos comandos básicos, los comentarios se hacen con el gato. ¿Sí? Hay dos formas de hacer un comentario, con el gato y la comita. ¿Ya? La única diferencia es que si yo hago gato y hago como un comentario, le doy enter, ya la segunda línea no es de comentario. Pero si lo hago con gato y comita y le doy enter, todas las líneas que siguen son de comentario hasta que yo deje de decirle que sean de comentario. Entonces cuando vayan a escribir hartos comentarios, es útil usar asterisco con la comita. Entonces, lo primero, la asignación de variables se hace de la siguiente manera. Voy como detallando todo el script, cosa que después lo pueden explicar. La asignación de variables se hace de la siguiente manera. Ponen primero el nombre de la variable, como por ejemplo var1, ¿sí? Variable 1, y existen diferentes tipos de datos. Ya están los datos numéricos, los datos de carácter, los datos de los datos binarios y los data frames. En este caso, por ejemplo, vamos a empezar escribiendo un texto, que los textos siempre van entre comillas. Entonces, como si escribimos el nombre del ramo, finanzas corporativas. Maruno, y si doy enter, lo único que va a hacer un salto de línea, ¿cierto? No va a hacer absolutamente nada. ¿Cómo se ejecutan las líneas del script a la consola? Y como estoy asignando una variable que tiene que aparecer en el environment, hay dos opciones. La primera y la más fácil es control enter o command enter en la regla normal. Viendo que es una flecha. Y fíjense que ahora en el environment ya tengo una variable. ¿Sí? La otra opción es que se paren en cualquier parte de la línea y pongan esta flechita que está acá, que dice run. Ya, a lo mejor se les ve porque tengo consumo, entonces no se alcanza. ¿Puede decir cómo se corre el run desde teclado? Control enter. Sí, en cualquier parte de la línea. Entonces, como este es el primero, como es tipo texto. Después, por ejemplo, si creamos var2, ¿ya? Existen variables numéricas de dos tipos. La primera, ¿cierto?, son los números enteros y la segunda son los decimales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si anotamos
la edad de cada uno, por ejemplo, ¿cierto? Justamente. Lo asocian, ¿cierto? 5 millas. Esa es la de promedio. ¿Cómo lo son? La de promedio de nosotros. Le pone control enter y te lo debería asignar acá. ¿Sí? Porque si le das enter solamente te hace el salto libre. Y si por ejemplo hacemos una matriz de tipo booleano, o sea, perdón, de tipo float que se llaman, que son decimales, por ejemplo la temperatura, 37.5 o 75.5. ¿Cuál es? ¿Coma 5 o punto? Punto 5. ¿Sí? Todos los separadores decimales van con punto porque las comas se usan como argumentos de función, que lo vamos a ver. Algunas consideraciones, por ejemplo, cuando quieran asignar nombres a las variables, no pueden empezar con números, o sea, no puede ser 1 barra y asignarle el 12, les va a marcar un error. El número sí puede ir al final, pero no al principio. ¿Ya? No puede empezar con símbolos, o sea, no puede empezar con el signo peso, ¿ya? Con el guión, con el punto, con el guión bajo. ¿Sí? Todos esos símbolos les va a marcar error. Sí pueden ir después, pero no antes. Lo otro es que no pueden usar espacios. O sea, no pueden decir var 1 así. ¿Sí? Les marca error también. Tienen que ser var-1 o var 1 de frente así. Es bien útil, lo van a ver alto como var-bajo. Para reemplazar el. Entonces. Y como el último tipo de dato que va a ser bastante útil más adelante, es como true. ¿Sí? Esa flecha, ese como signo flecha lo así como en de ese es un manera. shortcut al guión. ¿Sí? Ah. Puede ser igual con el. con los mismos Con signos. el igual. ¿Sí? O sea, existen dos formas de asignar variables. Se me pasó. Una con el símbolo de menor y guión y el otro con el igual. Va a funcionar cualquiera de las dos. Yo estoy acostumbrado a hacer el al guión que le hace al tiro la asignación. ¿Sí? Por eso quizás. Es que quería hacerlo muy rápido, fue como Sí, lo hace de bueno. una. No lo escribo. Igual si después les interesan cómo se adaptan, pueden ir a Tools y ahí les salen como los tipos shortcuts y ahí están como todos. Hay como una lista de todos los. Y después, ¿cierto? Existen las funciones que suelen ser del tipo, digamos, ¿cierto? Nombre función y entre paréntesis la data a la que le quiero hacer algo. ¿Sí? Hay algunas funciones muchas funciones que vienen por defecto en la red, que por ejemplo pueden ser de una distribución normal, por ejemplo rnorm, ¿ya? Crea números aleatorios desde una normal. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto rnorm, abro paréntesis y se fijan, alcanza a decir como chiquitito, dice como n, mi y sd. N significa la cantidad de aleatorios que quiero que me genere. Entonces, por ejemplo, puedo generar 100 y por defecto ya trae el valor de una desviación de una normal 0,1. ¿Sí? Ya. Entonces, si yo doy solamente 100, si se fijan en mi generador los aleatorios, Pues ¿sí? Con esa desviación y con esa media por defecto. Control. Enter. No nos van a salir los mismos. No, me dice error. Lo que es como rnorm. Y lo otro, como si quieren cambiarle los valores por defecto, ¿cierto? Existen dos maneras. Lo primero es que lo escriban textual. O sea, como 1000, por ejemplo, 10. Y ese da igual 5. Ahí está, ¿por qué no pueden usar comas cuando hacen decimales? Porque todas las funciones separan sus argumentos con comas. Si ponen punto ahí les vamos a esperar. Esa es como la primera opción. ¿Qué significa SD? Desviación estándar. La primera opción, ¿cierto? Es que lo escriban, digamos, min y sd. Y la otra opción, ¿cierto? Es que como la función ya tiene por defecto en segundo parámetro el primer y el tercer parámetro de desviación estándar, escriban así. Entonces van a ser 100 datos aleatorios con una media de 10 y con una desviación estándar. Si no se acuerdan, por ejemplo, de una función, pueden ir al GEL.
y pueden buscarla acá. Buscan Rnorm y se les va a abrir ahí un chiquitito, se les va a abrir la documentación y les dice, ya aquí les muestra las 4 funciones de la distribución normal, que son dnorm de distribución, pnorm de probabilidad de la distribución normal, qnorm que es de los cuantiles y rnorm que es de random. Y les muestra como cada uno de los argumentos que tiene. Es como súper útil saber buscar porque es cualquiera. ¿Qué era Dnorm? ¿Random? Dnorm. ¿No era random? Dnorm. Dnorm es de density. Density. Es que, mira, como están en orden acá, ¿cierto? Te dice dnorm, pnorm, qnorm y rnorm. Cuando parte la descripción de la Ah, hay tanto. parte density, que es la primera, función de distribución la segunda, función Ah, de cuantía claro. la tercera y random generación la cuarta. Básicamente. Lo puedes buscar en todo caso como rnorm, documentation. Sí, y la rdocumentation.org es la página oficial de R, como de sus librerías. Así que es bien. Van a encontrar siempre que no les va a aparecer como. Les aparecen siempre como versiones más complejas de lo que ha aparecido. Así que, pero mantiene, digamos, los parámetros. ¿El R en la nube funciona lo mismo que el R? Sí, la única diferencia es que cuando tú tienes R en tu escritorio, instalado en tu computador, descargas e instalas los paquetes una vez. Ah, ya que Acá cada vez que vaya a iniciar la sesión tenéis que instalar los paquetes de cero. Sí, igual lo vamos a ver. Porque como ocupa espacio el RAM en la nube, no puede tener los paquetes instalados, lo tenéis que instalar así. Como lo último, R es case sensitive. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, creo. Disculpa, Dime. en el R no, cuando se utiliza min, ¿Ya? igual hay espacio. Da lo mismo. Ah, sí, da lo mismo. Puede ser así junto. Ah, ya. Es más como por estética, como para que se ¿Cuándo? entienda más la separación. Cuando defino variables no puede haber espacio, pero cuando hago Los eso. parámetros sí, dentro de las funciones ningún problema que haya en espacio. Y cuando definimos cosas con comillas, que vamos a ver ahora, cuando escribimos, por ejemplo, con comillas, le decimos que es un texto, entonces podemos escribir, por ejemplo, finanzas corporativas con espacio y no me va a generar ningún problema. Perdón, es que creo que me perdí en un rato. Cuando escribiste rnorm 110.1, ¿qué significaba eso? Ah, ya, es Como que ya te da los parámetros, podéis no escribir el min y el SD, sino que va a tomar que igual el 10 siempre en el min y el SD siempre en Ah, ya, por el claro, orden. porque tiene los argumentos ya, digamos, por defecto en esas posiciones. Ya. Lo podrían hacer al revés. Excel por 101. ejemplo, si se acuerdan primero del SD. Ah, mira tú. Sí, no le va a dar ninguna error. Claro, siempre y cuando Defina- defináis la. Claro, el no les parámetro. va a marcar error. Entonces, por ejemplo, si ahora yo llamo a la función palabra y la ejecuto, abajo me va a tirar finanzas corporativas, ¿cierto? Que fue lo que almacené en la variable. Pero si llamo palabra con P mayúscula, me va a marcar un error. Así, porque para R existe la diferencia entre mayúsculas, minúsculas, números, etc. Si por casualidad primero definí una variable con un argumento y después se te olvidó que copiaste esa variable y la volví a llamar y la asignas y otro Se argumento, pueden reemplazar. pero va a tomar siempre el último valor. El último valor va de arriba hacia abajo. Si en la línea 1 escribiste palabra igual finanzas corporativas y en la 200 escribiste palabra igual hola, va a tomar el valor de hola. Y si el primero fue un string y después le ponía un entero, Ningún va a problema. pasar lo mismo. Sí. Va a tomar el último. No hay problemas en el cambio de variables. Por ejemplo, si ahora yo tomo palabra, lo cambio por 50. ¿Cierto? Y palabra está en finanzas corporativas, para pasar a ser 50. Y si ahora lo cambio de nuevo, cambia de nuevo. ¿Sí? Siempre va a depender del orden de asignación. Entonces, por ejemplo, ahora si borro todos los elementos que creé con la escolta y uso el source, que es para ejecutar todo el script,
el valor que va a tener palabra va a ser siempre el mismo. Ejecuta todo el código. Eso es cuando quieran como probarlo en su totalidad. Entonces, palabra es una variable. Sí, pues. ¿Alguna duda hasta ahí? Eso es como lo básico. No. Perdón la diferencia. Es que estaba escribiendo entonces como que Sí, tenemos. palabra y variable var es lo mismo, entonces. Son variables. Son variables. Sí, pues son variables. Y da lo mismo la naturaleza de esa variable. Sí. Tú defines la naturaleza de la variable. Lo que sí va a ser importante que después identifiquemos cuál es el tipo de variable por los gráficos. Ya, dependiendo del tipo de... Por ejemplo, si tenemos, no sé, una lista de palabras, no vamos a poder hacer un gráfico de puntos. Porque van a tener variables de tipo carácter. ¿Vale? Entonces, por eso después es importante que se aseguren. Y muchas veces cuando cargan datos de Excel, se cargan mal. Entonces ahí tienen que hacer toda una limpieza antes de empezar a hacer gráficos. Entonces, lo primero, ¿cierto? Necesita instalar librerías. ¿Ya? ¿Y cómo se instalan librerías? Existen dos maneras. La más común y la más usual y la que más les recomiendo, sobre todo si van a trabajar como con otra persona, muchas veces se comparten el código. Tienen que usar install.package y entre paréntesis el nombre de la librería. Perdón, ¿cómo? Install.package ¿Ya? y entre paréntesis el nombre de la librería. En este caso vamos a usar 5 librerías. Ya teníamos 4. Una doble cosa. Eso me falta. Pero esas son otras de las que tenía ahí en el video. Sí. Sí, no, ahora vamos a hacer otra cosa. No vamos a hacer ninguna otra cosa. Pero me preguntaba ¿tú recomendáis tener todos esos instalados? ¿O... Es que una cosa es tener los paquetes instalados y los otros, es decir, la R que los vas a utilizar. Podéis tener 200 millones de paquetes instalados, pero si tú no los activas, no te usa memoria. Pero ¿cómo? O sea, por ejemplo, ahora en la cápsula empezaste ocupando al final 3. ¿Cómo sé para qué me sirven cada uno de los paquetes? Claro, es que depende de lo que vayas queriendo hacer. Por ejemplo, no sé, si vas a cargar un Excel, empezar que tienes que usar RIT-R o RIT-CSV, que son los paquetes para cargar Excel. Y como dependiendo de lo que vayas a hacer es como cómo te vas guiando. ¿Y hay alguna parte donde vea los paquetes que hay y que trae o para qué me sirven? Es que yo por lo menos les voy a ir pasando como los paquetes más útiles, como más genéricos, como ggplot, que son de gráficos, RIT-R, RIT-CSV, que son para cargar Excel, y los de finanzas. Pero dependiendo, todo va como depender de lo que quieras hacer. Dijiste que mientras no lo llame, no me usa memoria. ¿Eso es aún cuando lo tengas instalado? Sí. Porque vamos a ver la diferencia, ¿ya? Puedes ejecutar esas 5 líneas, probablemente se tome un segundo. Pero volviendo a lo mismo, por ejemplo, TidyQuant, ¿qué Ya, trae eso? TidyQuant la uso para extraer información de Yahoo Finance. En vez de tener que descargar la información de Yahoo Finance como un Excel y cargarlo a R, TidyQuant me permite cargarlo directo. Por ejemplo, nosotros ya habíamos cargado los anteriores, los de la cápsula. ¿No hacen conflicto con no, da lo mismo? Da lo mismo, es que si usaste la nube cuando viste la cápsula. No, eso instalé. Ya. Vamos, ¿no te hacen conflicto con el más? ¿Y lo corriste todo desde arriba? A lo mejor Corre de arriba. de cada uno. Volar hay que correrlo de arriba abajo, no sé. No me dice como error. ¿Error Espérate, a lo todo? mejor. Qué idiota. No, se queda todos los. Tal con una L, ¿o no? Ahora sí. Bueno, Sí, hay que bueno, saber chupo. qué son los paquetes. Sí. Sí.
O sea, que nada instalando toda la weá. Sí, bueno, yo pensé que por último lo instalaba y bueno, y después utilizar el instalador. Claro. Sí, instalar. Uno le puede dar enter a todos y después lo va a hacer por orden o. Sí, Consolante y... va como si partiera instalando Tidy One, va a partir ahí. Y cuando una vez termine, empieza a instalar el otro. Ah, ya, lo puedo hacer al tiro sin tener que esperar a que termine. Entonces, mientras tanto, para mostrarles la diferencia, ¿A dónde lo fuiste? No caché. acá la hay. Ay, Si nos vamos a Package, por ejemplo, fíjense el Tidy One. Si yo voy acá y lo busco, se fijan que no tiene un ticket. Como no tiene la casillita ahí con su No. ticket. Eso quiere decir que no, si yo llamo alguna función de Tidy One, no lo voy a poder usar. Porque por más que esté instalado, no lo estoy llamando para hacerlo útil dentro del script. Pero ahí tú estás dentro de la nube, ¿cierto? Sí, Ahí aparece Tidyverse. ese es por defecto. Esos son bases, ¿ya? Pero tampoco se pueden usar porque no tienen el ticket. Aquí quiero ir que, por más que tenga paquetes instalados, antes de que yo no haga library, que es para cargar las librerías de base. Fíjense que si ejecuto la línea se le va a marcar el ticket. Ahí se le marca. ¿Ya? Entonces, cuando uso el library, realmente recién puedo empezar a usar todas las funciones que tiene el paquete. Y eso lo tienes que hacer con... es el library para todos los Sí, paquetes Pero instalados. ¿no lo instalaste desde install en package? No. Sí, con estas funciones, con install.package, no. Pues. Ah, perfecto. Ya, ahí ya instalado. Sí. Y después con library lo llamáis. Como Exactamente, quieres. para empezar a usarlo. Ya. Me demanda un error en... There's no Lo voy a extraer. PLQTLIS. Plotly. Ah, no. Es PLQ. LO. PLO. Ah, que P-L-O-T-L-Y. Habría le pusiste OE. No, es que tenía el cursor encima. Ah, yo también sí le escribí EP. Dije, qué raro el nombre. ¿Y PLQ? Nice. Ya, entonces, por ejemplo, miren, si vamos a ¿han usado Yahoo Finance alguna vez? Ya, Yahoo Finance sirve para ver cómo se están moviendo los activos dentro del mercado. Ya, como resumen. Entonces, por ejemplo, si buscan Amazon, ¿cierto? Pueden ver su precio, pueden ver cómo está ajustando el último día, los últimos 6 meses, los últimos 5 años, etc. Pueden ver capitalizaciones de mercado, los beta, por ejemplo, el beta de la acción, que es lo que estaban viendo recién. Y si se van, por ejemplo, a Spherical Data, pueden ver los precios de Amazon en un periodo que ustedes quieran. ¿Ya? Y pueden cambiar la frecuencia. Y tienen el de la apertura, el más alto del día, el más bajo, el de cierre y el ajustado. ¿Ya? La diferencia entre el de cierre y el ajustado es que el ajustado resta la proporción pagada por dividendos. Entonces, por eso es útil en la tesis. Una opción, que es como la opción que no recomiendo, es que descarguen esto. Primero van a tener un formato CSV que va a estar reivindicado por coma, entonces se va a ver horrible cuando lo hagamos. Se va a ver así, que no se entiende nada. Entonces, esto tendría que llevarlo a retrabajarlo, moverlo, etc. Y la otra opción es que lo carguemos directo en la red. Ahora entendí lo del library. Y para Library es eso lo mismo que necesito ponerle el ticket, ¿no? Demo técnico. Te voy a adelantar, entonces no la puedo. El acto. No puedo al mismo tiempo. ¿Qué es el memo técnico? Es simplemente la abreviación. Y siempre está acá, al ladito. El de Amazon es AMZ. ¿Dónde está? Ah, ese. Ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a crear un vector que se va a llamar TIC. ¿Sí? Que tiene una C porque le voy a pasar más de un parámetro. ¿Ya? Es por eso que tiene la C. Y le vamos a pasar Amazon. Le vamos a pasar AAPL, que es API. NFLX, que es Netflix. Sum, que es Exxon. Y T, que no me acuerdo cuál. ¿Tesla? No. ¿No? No me acuerdo. Bien. Entonces, si ejecutan eso, Creo que la otra. se van a dar cuenta que van a tener un vector ahí de texto.
Entonces, la idea, ¿cierto?, es que vamos a crear un vector que se llame data precios. Y aquí vamos a usar una función del paquete tiene cuánto, que es tqget. Si no saben qué es, pues se pueden buscar. tqget. Ahí lo voy a poner en español para todos. Que lo que hace es devolverme, ¿cierto?, valores desde Yahoo Finance. ¿Sí? Ahí está toda la documentación. Pero eso es lo que hace. ¿Sí? Si uso la función no tengo que descargar el Excel, solamente puedo pasarle directamente el TIC, ¿sí?, que es para que me traiga la información de todos los activos que tengo acá. Me pide una fecha de inicio. ¿Sí? Le vamos a poner, siempre va de año, mes, día. ¿Sí? Le vamos a poner del 2014. El 1 del 1, coma, porque le vamos a pasar otro parámetro, necesito una fecha de término, le vamos a pasar el 2. Lo pusiste entre, o sea, no otra línea solamente para que lo viéramos, ¿no? Lo Sí. vamos a ver todo junto. Puede ser todo para 2018 es 31 de mayo. ¿Está con fecha gringa o fecha en español? Gringa. Sí, año mes. Sí, y get, ya la variable get es como la más importante. ¿Ya? Y sale de ya, acá sale como, por ejemplo, si sacan el stock price van a obtener los precios de apertura, el máximo, el mínimo, el cierre y el volumen, ya, que fue lo mismo que en Yahoo Finance, ¿cierto? Están los dividendos, pueden usar splits, ya, en este caso vamos a usar stock price porque queremos solamente descargarlo de Yahoo Finance. Entonces le ponemos stock.price y lo ejecutan. Ya, se fijan que acá está la información. Ahí está la información, ¿cierto? Fecha, apertura, alto, bajo, cierre, volumen y ajustado de las 5 acciones en ese paso. ¿Usted no la parte de acá? Sí, por favor. Sí. Entonces, from, en, y get. Que es lo importante que en Yahoo Finance habríamos tenido que descargar los 5, ¿cierto? Convertirlo, arreglarlo y voilà. Y lo demás lo error. Regio. tqget. Get Tic. from. La coma, ¿la pusiste? Sí, Coma. pick, coma, from, igual. 14.02, Con comillas. coma, en, igual, comillas. 18.05.31, comillas, coma, get, igual. ¿Sí? No le funciona. No me dice error el pick. Te falta el precio. ¿Quién tiene el problema? Yo. No sé si vamos a seguir con Ya, tamaño es AMZN. Ya, edítalo, ¿no? Componente. Sí, ya es el no, ya está, ahí está. Pues funciona. Ya, lo voy a ejecutar de nuevo con la 49. Ya me pedí como que ya estoy pegando. Y después esa ejecutará. Teníamos puesto el nombre de la zona. Ah, sí, muy importante, muy importante, pero... No le quitaba el de la vida. Claro, entonces, de verdad ese, por el Compra la camioneta. Ajá. No te dijeron que no vamos a rentarla, vamos a comprarla. La cagó. Es como ¿Los primeros 6 o los primeros 8? Que pensé que me enredé. O sea, caché que me está.
Estaba solamente más. No sé qué está haciendo. ¿Te conectas acá? No, sí caché eso, pero no caché si está arrendando dos autos, un auto. De Arrendando Cristian. un auto. ¿A dónde? No, invitaron. Ah, Sí, aparte. una guay. Me pasé el- Ahí, bueno, ahí Solo todo. invitaron como No, porque va la gente que representa esa hueá, mucho no va a Virginia. Ya, la Evelyn no va a Para la gente que había llegado. Ahí va este fin de semana. Vamos a. No, si la clase online no era de 3 años. ¿Quién tiene que ver? Sentimiento. Parte cualquier lado. Buenísimo. Acá, yo de la firmó. Yo para arriba me salió una librería, pero esto ahí Ah, que no puede encontrar la función. Ya, mira. Pero entonces, no soy independiente. No. Ah, Ok. o sea, mi carro, por todo atrás. Sí, porque instalamos el paquete por lo demás. Ya, cuando se termine eso, te vas a acelerar. Ya, ahora voy a tener que hacer un poco rápido porque nos quedan 15 minutos y Póngale. ya. Así que probablemente puede ser que se queden algunas cosas atrás, pero después vamos a repasar. Sí. Entonces vamos a crear una variable de retornos, ¿ya? Porque el retorno, ¿cierto? Vamos a usar un retorno logarítmico que es precio final menos precio inicial dividido en precio inicial. ¿Sí? Y entonces vamos a usar otra función de... Los que no vieron la cápsula, existe algo que se llama pica. Cagar. Todos Ahora nosotros. empieza a aplicar para los demás. ¿Tú la viste, Cami? Pero no la vi entera, Se no hace sé. con control La shift, empecé a ver y ya, pero en el fondo es símbolo de porcentaje mayor símbolo de porcentaje. Si sigue cargando, Era como igual puedo dar una hora y media. Sí, no, puede escribir Ahora me faltaron como símbolo de porcentaje 15 mayor y símbolo de porcentaje. Que lo, Control Shift R. a 1.5. que lo que Ay, no hace todavía no. es decirle que la base de datos que vayamos a pasarle, de ahora en adelante, por lo menos en esta línea de código, todas las funciones que le pasemos van a usar esa base de datos. Ah, bueno. Dice, Es como para escribirla una vez. Entonces, usamos data precios, ¿cierto? ¿Qué hace? Que lo que estoy diciendo es que data precios se va a empezar a usar en todas las funciones que le pase en las siguientes líneas, ¿sí? Salvo hasta que termine esta línea. Entonces, vamos a agrupar por símbolo. ¿Por qué vamos a agrupar por símbolo? Porque si se fijan en data precios, tienen una columna que se llama símbolo. Ah, bueno. Entonces lo que voy a hacer, voy a agrupar por símbolo, voy a tomar el adjusted, voy a tomar el final menos inicial y el inicial. Eso es lo que voy a hacer fácil. Entonces vamos a usar otra pipa, ahí, muy enter, y vamos a usar TQ transmit, ¿sí? Que me pide la data, que ya se la pasé, ¿sí? Me pide seleccionar una fila, que es el select. Vamos a usar el ajustado. ¿Cómo definen eso? Tienen su data de precios y en el fondo le tienen que pasar el nombre de la columna que está acá que quieran usar. Como vamos a usar el ajustado, que es el precio que mejor se ajusta a la realidad, porque ya está ajustado por dividendo. Vamos a usar el ajustado, vamos a usar un take fun, que en el fondo es decirle qué función quiero pasar a esta columna, que va a ser la función period. Yo sé que esta parte no se va a entender mucho, ¿no? Pero tengo que avanzar. Pero igual me pregunto. Que esa función también necesita saber el periodo que le va a pasar daily, como para que me lo calcule día a día. Voy a usar un call rename solamente para decirle que la nueva base de datos que me cree, que nombre tenga la columna, le vamos a poner red de retorno. Y el type, que va a ser no. Y por eso me aseguro que se adapta a la la última, la última. ¿El tipo va a ser? no. Logarítmico. No. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia? Esto
Lo voy a explicar. Y luego actualizar que es Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia? Fíjense que data precios tenía 11.725 filas de 8 variables, ¿cierto? Que tenía muchos datos, ¿sí? De la cual la mayoría no me servía. Entonces, lo que hice en retornos, ahora tengo los símbolos, tengo la fecha y tengo el retorno logarítmico, ¿sí? De todos los activos. Eso fue lo que hice. Ya. Entonces, vamos a crear una serie de tiempo con estos datos y calcular por relación en covariance para exportar. Entonces vamos a crear precios XTS. ¿Ya? ¿Y por qué le pongo XTS? Porque hay un tipo de datos NR que es XTS que es time series, ya que sería tiempo. El nombre es solamente como para acordarse. ¿Puede ser un poco más arriba de la línea, por favor? Ahí. Un poco más. Era En bar 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Precios XTS, ¿cierto? Vamos a tomar los retornos. ¿Sí? Nuevamente vamos a usar la tipa para decirle que las funciones de aquí en adelante van a partir de ahí. Y vamos a usar la función spread, ¿ya? Que lo que hace simplemente es tomar el símbolo, tomar el value como red, lo va a convertir a aplicar. Esa línea no la voy a explicar mucho por ahora. No se complica. Pero, ¿qué es lo que hace? Ya, solamente tomó la fecha. Si se fijan, hay como una diferencia. Si se fijan en el retorno, ¿cierto? Tenía los símbolos hacia abajo. Sí. Todo hacia abajo, ¿cierto? Y el date en la segunda columna. Ahora, el precios XTS en el índice tienen la fecha. Y tengo en cada columna el retorno de cada activo. Ah, perfecto. Eso es Como que la dijiste vuelta. una traspuesta. Sí, una traspuesta. Vamos a calcular la media de los activos. Y yo hice la pauta en la casa, entonces ya tengo el script completo. Ya, pero no anda haciendo No, mal. pero es que no voy a alcanzar, entonces tengo que ir mostrándoles como parte por parte. Si quieren les subo una cápsula de eso, También. ya tenemos línea, pero ahora necesito que lo vean. Ya, más que no entiendan, la palabra. Perdón. Que entiendo. Ya, esa no, esa lo tengo. Fue día 26, ¿no? Sí.
Que sí, proyecto final. Servicio impuesto interno. Efectivamente le usan eso. ¿El segundo certamen va a ser con esto? No sé, el profe como que hace los certámenes el mismo día o el que estuviera así. Pero nunca ha hecho con R. Sí, se ha hecho. Ah, El diurno, por ejemplo, corporativas tienen la próxima semana tienen certámenes con él. Pero al final igual saca como la idea del tiempo para hacerlo nosotros. Sí. Entonces podría ser como que sí. tiene dos certámenes. Sí. Todos tenemos dos. ¿Todos los ramos? Parece. No sé. Sí. Olga también son dos. Operaciones también, marketing también, sí, siento. Marketing tiene más como controles, ¿verdad? Yo me acuerdo de qué clase. Era más fácil que fue ahí, ¿no? No, no me va a alcanzar. Y además no es porque no me va a alcanzar. Después hay un código, es que después hay un código denso. Esta clase no es, así que está muy chula. ¿Esta clase? Depende de quién pregunte. No, pero igual entendí. Bueno, Sería bacán si fuese más aplicado. Es mucho más simpático con ustedes que con el tiempo. Mucho. Muchísimo. Excesivamente. que nosotros somos un amor. Sí, como que. No sé. Sí, igual la sabes. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué no saca la casa? No se me sabe Yo diría que sí, pero tengo alojados. ¿Tenía el Airbnb? Sí. No es muy bueno llegar. ¿Viste hacia dónde, weón? El olor a asado hasta ahora mata. Porque ese proceso se queda hasta tarde. Ya, entonces, ¿cierto? Eso era todo lo de librerías, creamos los datos, ¿cierto? Ya, acá le voy a poner otros nombres, pues, se conoce otro nombre. Ya, eso lo hicimos. Digamos de la media de los activos. Aquí vamos a calcular la media de los activos, que la función colMins lo único que hace es calcular por media columna. Col de column y mins de promedio. Y ahí, en este ejemplo, no tenéis el mismo activo. Sí, los mismos activos que. Lo mismo, sí. ok. Vamos a llegar a lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí ven la media de los activos. ¿Por qué calculamos la media de los activos? ¿Cierto? Porque cuando calculamos el retorno de un portafolio, hacemos ponderación por retorno activo. ¿Sí? Además, calculamos la matriz de varianza covarianza. ¿Ya? Y acá lo que hago simplemente es crear pesos aleatorios. ¿Ya? ¿Por qué creo pesos aleatorios? Porque vamos a crear 5.000 portafolios aleatorios. ¿Sí? Va a ser portafolio, una simulación de Montero. Entonces ahí analizamos cierto los retornos, el riesgo. Ya, no les voy a meter como tanta información, la idea es que lo vean. ¿Sí? Porque acá se pone. Muy bien. Se pone bueno. Ahí está la misma varianza. Sí, la idea es que vean eso. Que si ustedes ya simulan 5.000 portafolios, pueden ser más, 10.000, 15.000, incluso cambiar la línea, no se van a demorar más de 20. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Que en este caso simulamos 5.000 portafolios y R lo que hizo fue crear ponderaciones aleatorias, tomó el promedio, los ponderó, calculó la desviación estándar, calculó la varianza, calculó el retorno y sacó el portafolio de mínima varianza, que está ahí. Es esa combinación. Como saben el peso de los activos, si pasan el mouse por encima, ese es el peso. ¿Sí? Tanto de... 46% dice el activo, ¿cierto? Igual tiene la leyenda ahí del activo. Claro. Y abajo salta. Tienen ahí el peso, tienen el peso, peso y peso. Así visualmente puede que no se entienda mucho, pero... No voy a abrir los dos. No,
Pero lo fue desconectando, ¿viste? Ya. Entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente? Se ve así. ¿Ya? Ahí están los 5.000 puntos simulados. Todos los puntitos que ven ahí son simulaciones de portafolio. Esto está desfasado porque como son aleatorios no le puse las coordenadas exactas. ¿Ya? Pero si se fijan, pues, ¿qué tienen ahí? Como mientras más claro es, mayor ratio de chat. ¿Sí? El puntito rojo que está ahí es el portafolio de tangencia. Pueden ver la combinación. Y el portafolio que está acá es el de mínima varianza. Pueden ver el retorno, el riesgo. Y estas son todas simulaciones. Y si ustedes hicieran como un marquito así, sería su frontera eficiente. ¿Sí? Y todo lo que está dentro son puntos de la frontera eficiente. Igual en la cápsula le hice no con tangencia. ¿Y vos tienes ahí la capital market line? Sí, pero no voy a alcanzar. Ya. Porque mira, con eso se salió. El problema de nuestra vida. No sé, Nunca nadie. Así que te voy a mandar como una cápsula de esto, como más permanente. No creo que el profe le vaya a preguntar algo así. ¿Ya? Así que no. Pero para cachar. Pero para cachar. Es que si les va a preguntar algo de R, me va a decir, ¿qué viste con R? Haz la prueba. No, pero para saber igual. Así que Y después tú nos das la prueba. ¿Y el profe? ¿Será el promedio? al de uno le hicimos como 8 archivos. Pero es lo mismo, como que agreguen en el TIC. Sí, pues. Sí, pues lo mismo si me decís 503, o sea, me van a ver 500, pero nada. Ya, pero esa es la idea que se den cuenta. En Excel, en esto mismo, lo voy a buscar para 3 clases. Esa es la idea. Eso voy a hacer, pero ¿cómo? Sí, por favor. ¿Dudas? Sé que no se entiende mucho el código. Ya que después en la cápsula nos vaya a enseñar a sacar la cap. Sí. Capital. Ah, yo voy a hacer otro. Tengo. KPM. Te lo hice en el turno, pero Como cuando vende la duela dijo. Sí, ¿verdad? O sea, da igual a las 5 de la mañana. No. ¿Cómo me dicen? Mira, también está haciendo. Ya. No sé si se alcanza a ver, pero ahí tiene la línea de tangencia. Hay la línea gris, es la línea de tangencia. El punto rojo es la tangencia. La frontera eficiente, no, es el portafolio de tangencia. Sí, portafolio de tangencia. Y el azulito es el de mínima varianza y esas son 5.000 simulaciones. Bien. ¿Cuál es como la...? Lo bueno es que si por ejemplo vamos acá al código, ya, que ahí yo le puse 2.000 simulaciones a propósito, pero si le ponemos aquí, Si uno viera como el portafolio de mínima varianza de cada cartera, ahí abajo está con 10.000 es simulaciones, una cartera de mínima y lo pueden hacer como, ya, pero mira que se dan cuenta que ninguno va a sobresalir, está bien calculada la frontera eficiente. Y la tangencia sigue siendo la misma. ¿Sí? Ahí están los puntos, van variando, no se mueven tanto. Pero no varían tanto entre Pero 5 y se van poniendo más fácil. Sí, se fijan. Y si ponemos más puntos, se va interesando un poquito más. Consulta. ¿Qué quiero decir el portafolio de tangencia con respecto al. ¿Qué cosa es eso? El punto rojo del portafolio de tangencia? ¿Ya? Una consulta. ¿El RF cuál sería? ¿Cuál? Ah, es 001, el que está definido en el código. Ah, sí. ¿Quién era el Uno ponemos un parámetro. Ahí. Como Ah, claro. Esto lo puedo se llama descargar. 0,01 porque eso no pasa acá. Si descargo este archivo creado ahora, ¿cómo se llama? Como punto de red. Ah, Si lo leí como PDF, voy a empezar acá. Tienes que abrirlo primero. Como. Ahí está el librito. Pincha el librito, se como la. Y te va a decir como si lo quieres. Ponle que sí. Te va a decir si lo quieres como con la que tiene o PDF.
¿Sí?